Bueno, la de hoy es una circunstancia bien especial por muchos motivos. Por muchos motivos. Primero porque, haciendo honor al carácter amplio y ecléctico de este ciclo, hoy nos acompaña en Escritores a Mano un compatriota que no luce en primera instancia como un escritor. ¿De acuerdo? Esto es muy discutible porque él además es un extraordinario ensayista, tiene una prosa formidable que refleja tres cosas envidiables: su talento, su sagacidad y su conocimiento. Y además, como buen artista, su necesaria cuota de oscuridad y también un sarcasmo siempre necesario y bienvenido. Aun cuando lo que esté diciendo no coincida con lo que uno piensa, o corrijo, con lo que uno pensaba. Si eso, esta es una opinión personal, no lo hace o no lo tiene un artista, entonces, opinión personal, no es un artista. No digo tampoco que con eso alcance, pero me parece que es una condición fundamental. Los artistas están para complicarnos la vida, para exigirnos, para provocarnos, para llevarnos constantemente al borde de. Lo otro, que puede ser muy necesario y muy bienvenido, en todo caso puede ser otra cosa. ¿Está? Y él lo reúne con creces en cada una de las cosas que hace. Y además, agrego yo, tenemos la suerte que es un hombre que participa muy mucho de las redes, en particular en Facebook. Ahora estoy medio retirado. Está un poco retirado, es cierto. Es más, cuando yo anuncié que venía, alguien colocó en mi muro: ¡qué bueno! El maestro La Roca volviendo al Facebook. Bueno, no sé si hoy estamos en condiciones de hacer ese anuncio, pero es muy, muy bienvenida y muy especial esta visita, porque viene en el marco de un festejo doble: el de una carrera como artista y el de el desempeño de 4 décadas también de una editorial. Por eso me parece que es justo, ustedes son testigos que yo vengo elogiando este esfuerzo editorial ya desde la semana pasada cuando les convoqué. Me parece que es justo que también la editorial nos cuente por qué apostó a gráfica ilustrada de uno de nuestros grandes, y como dice el ciclo, a mano. Créanme que hoy pueden ir al boliche de la esquina y sacar pecho diciendo: hoy estuve con Óscar La Roca. Bueno, bienvenido, maestro. Muchas gracias. Demasiado. Está bien que lo digas, pero voy al hombre que se coloca frente a la tabula rasa, a la hoja en blanco. Decime si algo de lo que dije es equivocado. Bueno, tendría que tener un ego demasiado amplificado o hinchado para darte la razón en todo, porque fuiste muy elogioso. Pero en lo que respecta seguramente al tema de la mordacidad o el sarcasmo, no son asuntos que uno elija a priori, sino que bueno, se dan de forma natural. De hecho, cuando hago una caricatura, una ilustración o incluso un ensayo, a veces me siento que estoy por fuera de mis capacidades, porque yo antes que nada me siento un dibujante, un artista plástico, un artista visual, como quieras. Así que bueno, pero... ¿Un ilustrador?
Sí, también, ¿cómo no? Sí, sí. Lo digo porque deliberadamente tú haces una... el libro es perfecto, créanme, porque además es muy... Esto lo vamos a hablar ahora con nuestro invitado de la editorial. Además es perfectamente en el mejor de la síntesis didáctico. Cuando se habla de arte y cuando se habla de didáctica, son palabras que no siempre parecen llevarse bien. ¿Coincidimos? Puede ser, sí. Sin embargo, ayer me vi obligado en algunos momentos a mostrarle y leerle tramos del libro a mi hijo, que cuando lo vio se ilumbró el objeto, y transitar en voz alta, haciendo... Ay, no crean que le hice un tratado de no sé qué, nada, no exageremos, le leí 4 o 5 frases de 2 o 3 capítulos. Advertí que la calidad con la que señalaba pistas a propósito de qué datos debíamos tener para de qué modo abordar cada segmento o capítulo, resultaron de fácil comprensión, pero a su vez de no complaciente exigencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Y eso es otro mérito. Antes de conversar de lleno con Óscar, a mí me gustaría recibir a un querido amigo, además, él es en sí mismo un escritor. Qué interesante que un escritor trabaje en una editorial, ¿verdad? Es además el encargado de buena parte de las políticas de la editorial, también de la difusión. Hace un trabajo formidable que yo como integrante, como comunicador, integrante y hacedor de un programa en un medio de comunicación, lo valoro subrayadamente. Así que me gustaría pedirle a Gustavo, ¿te animas, Gustavo, arrimarte acá? Mira, ahí tenemos una sillita. A Gustavo Aguilera, de Ediciones de la Plaza. Buenas tardes. Gustavo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que, en pocas palabras, nos cuentes qué motivó al editorial publicar este libro, que lo quiero decir claro, sin necesidad de que nadie en la editorial lo diga antes, que este libro, editado en Uruguay, es una angustia para cualquier contador sensato de cualquier empresa. Es decir, este es un libro que irremediablemente va a pérdida. No hay forma de descontar, pero ni de cerca, los costos básicos por la calidad de la encuadernación, del papel, del volumen, en fin, ya hay otros datos que se me escapan. Y sin embargo, hay una apuesta en ese sentido. Por lo tanto, luce como una apuesta que va más allá de lo que podríamos entender en primera instancia como el negocio, ¿no es cierto? Porque las editoriales, su negocio es vender libros, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuente por qué esto, y por qué este, y por qué este. En realidad creo que fue una especie de sincronía que se fue dando, que fue fluyendo mientras surgió el tema. Como vos decías, Óscar está mucho en Facebook, estaba mucho más antes, ahora quizás un poco menos, pero hace un buen tiempo, nosotros nos conocimos en varias convenciones de dibujantes y de ilustradores, porque a mí me interesa mucho esa área, porque estoy vinculado al cómic de manera personal con el tema del estudio del cómic y de lo que es a nivel lenguaje, a nivel comunicación, ¿no? Y un día en su Facebook, Óscar pone que organizaba una especie de venta de garage, de discos y de otras cosas más, con la intención de con eso recaudar algo de dinero para financiar un proyecto que quería publicar suyo. Me llamó mucho la curiosidad de decir, no, es un tipo como Óscar La Roca, quiere sacar un libro y yo trabajo en una editorial, no puedo dejar de preguntarle por qué. Nadie, o sea, lo presentó en alguna editorial y le dijeron que no, o sea, qué había pasado para que él decidiera hacerlo en forma independiente, o si era una elección de él de hacerlo en forma independiente. Pará, ya que lo tenemos. ¿Y cuál fue la respuesta, Óscar? a ese comentario de sentido común. La verdad que fue un gran elogio de parte de Gustavo, preocuparse por esta iniciativa mía. La idea era efectivamente conseguir recursos para poder sortear la salida de un material que sabía yo de antemano que no
ninguna editorial se iba a hacer cargo de eso. Pero, o sea, no habías hecho esa consulta a ninguna editorial, porque te iban a decir, no, muchachos, acá no podemos. No, exacto. Ya de cualquier modo conozco el paño y sabía que lo costoso de un material de esta naturaleza. Así que bueno, me largué por la mía y ahí aparece Gustavo justamente preguntando, bueno, ¿se podrá ver ese material que tenés pensado? Nos juntamos, bueno, y ahí fue el arranque. Así surgió, bueno, el primer encuentro. Sí, pero Gustavo, ya le estoy contando a todos. Este no es el señor que pone los chanchos. No, o sea, no, yo tenía que... Él tiene que convencer a alguien más, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando él hace eso fue un año antes de que la editorial cumpliera 40 años. ¿No? Ediciones de la Plaza cumplía 40 años el año pasado y se estaba buscando o tratando de ver qué podíamos hacer diferente para celebrar esos 40 años de la editorial, que nos parecían un número importante de años de trabajo y de gestión haciendo libros. Hablando con Oscar, me comenta que en el libro figuraba Aroxa, que había un prólogo de Gandolfo, y a mí él trabajó durante muchos años en el diario El País, en la década del 90 esencialmente, si no me equivoco, no sé si hay un poco más o un poco menos, pero esencialmente en la década del 90, ilustrando diferentes notas para el País Cultural, para diferentes partes del diario. O sea que fue parte integrante del diario. El mismo momento que la editorial, que Ediciones de la Plaza, que es hija del diario El País, cumplía 40, el diario cumplía 100. Había muchas cosas y había intenciones de hacer un festejo importante. Con lo que me contaba Oscar, y muchos de los trabajos que hay en el libro fueron trabajos periodísticos que apoyaron notas que fueron publicadas en el diario. Y teníamos a Elvio Gandolfo, que había sido director del Cultural e integrante vital del País Cultural durante muchos años. Yo creo que a esta altura también hay que recordar, ni siquiera estoy seguro si esa fue una razón fundamental o decisiva, pero es objetiva, los vínculos fuertes desde toda perspectiva que Ediciones de la Plaza tiene con el propio diario El País, ¿no? Claro, sí, porque es hija económicamente del diario El País, es como es un almacencito que tiene un comercio grande que tiene como un almacencito aparte, ¿no? Es como una islita que pertenece también al diario y que, bueno, es el que respalda las actividades que nosotros hacemos. Bueno, charlamos con Oscar, presentó el libro y tuvimos, después de varias conversaciones, obviamente ahí me tuve que dirigir a quien pone los chanchos y presentar el proyecto. Entonces la mejor manera era cargarlo de todo ese contenido que podía ser. Era ideal para cerrar los 40 años porque eran 40 años de la editorial y él en el libro celebra 40 años de carrera, 40 años de obra, de trabajo. 2 celebraciones de 40 años en una sola. Aparte de toda su vinculación con el diario y con lo que era la empresa en sí. Y bueno, fue cuadrando, hubo 2 o 3 reuniones donde se habló bien de toda la definición y se pensó en el libro esencialmente como eso, como un objeto, como un libro objeto realmente muy delicado, con mucho trabajo artístico y que nos parecía una buena manera de celebrar los 40 años desde el formato libro y a la vez apostar a algo que hace mucho tiempo o que creo que hace mucho no se hace a nivel nacional, que es editar este tipo de libros de artistas contemporáneos, de gente que hoy está vigente, claro, que está haciendo arte hoy, que podemos vale la pena a escritores a mano. Exactamente. Digo, tenemos los pocos libros que hay sobre arte de Uruguay o nuestros siempre son mayormente sobre gente que ya no está. O porque se fue del país y hace su carrera en el exterior, o porque simplemente son aquellos popes que existieron y generaron la historia de nuestra pintura, de nuestro arte en general. Bueno, ahora mismo acaba de publicarse otro libro de ilustraciones a propósito de caricaturas al expresidente Mujica. Ah, sí, de Aroxa. De Aroxa, justamente. Y que creo que va en una línea, yo todavía no lo vi, me han dicho cosas muy buenas, imagínate. Sí. Cómo no serlo, ¿verdad, maestro? Pero en todo caso me parece que va en esa misma dirección y que más allá de cualquier consideración de cualquier naturaleza deben verse como una muy buena noticia. Sí. No solo de carácter editorial, sino, si me apurás, de carácter democrático, ciudadano, republicano, ¿no? Parece que sí, está bueno hacerle ver a las editoriales y a la gente de que pueden haber buenas ediciones de libros nuestros, claro, que no simplemente sean textos, que pueden aportar o apoyar o a la fotografía, o a la pintura, o a la escultura, o a otra expresión artística. Andás a ver si Oscar La Roca, gráfica ilustrada, en algún modo no incidió para sobreestimular esa idea que andaría en la vuelta, ¿no?
Quizás, digo, es posible. Sería un orgullo sentir eso, ¿no? Claro, Pero claro. creo que la idea era eso, sembrar un poco una semillita de que las editoriales, aparte de pensar obviamente en los libros para vender y facturar y poder seguir haciendo libros y existir como editoriales, a veces hay que apostar un poco y arriesgarse, buscando el empate, si se quiere, a hacer libros que realmente dejen huella. Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que el mojón vale por sí mismo, ¿no? Porque cada tanto hay que, ¿no?, generar mojones, aunque los números no den. Este libro, por ejemplo, ¿cuánto cuesta en el mercado, en las librerías? Y está saliendo en librerías 1.800 pesos, que es un chiste para lo que es el libro. Bueno, eso quiero decir. Acabo de venir de la Feria del Libro, yo voy todos los años en Buenos Aires. Y vi cosas que, no sé, se te cae el alma de querer tenerlas, ¿no? Incluso a veces con esfuerzos que vos advertís que en el marco de esa fiesta las editoriales hacen para bajar. Y libros de esta envergadura, lo digo muy tranquilo, no bajan de 4.000 pesos. Ahora es muy fácil además porque estamos a la par. Sí, claro. Así que ni siquiera tenés que hacer cálculos. Sí, sí. Y viste, con esta idea de que el dólar ha subido mucho allá, te genera la idea de que podés comprar muchos libros, y es falso porque a su vez hay mucha inflación. Y por lo tanto los libros te suben. Es más, casi ningún libro tenía precios porque me imagino que en la propia feria cada tanto están ajustando. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto salga 1.800 pesos sin meterse en la economía de nadie resulta claramente un precio que está subvencionado desde muchas perspectivas, ¿no? Sí, sí. Bueno, el libro, cuando Oscar fue a la editorial y llevó algunas muestras y estuvimos hablando, él ya tenía el libro pronto. O sea, toda la parte que cubre lo que es diseño, toda la realización del libro ya estaba hecha. Y eso es un trabajo que alivianó mucho el costo en general a la hora de sacarlo. O sea, se hicieron varias cosas. Alguien hizo el trabajo que sí, que de otro modo lo debió haber hecho la editorial. Claro, y eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Entonces, ese tipo de cosas fueron equilibrando la posibilidad de un mejor precio. También Oscar consiguió una subvención, se podría decir, o un apoyo de Macromercado. Sí. Del libro, bueno, viene bien también, porque Macromercado nos apoya también a nosotros, a este teatro. La canasta que te vas a llevar de Macromercado. Bueno, entonces hay como una comunicación. Eso sin se dio con casualidad. Por supuesto. No. Y bueno, todos esos factores fueron positivos para que fuera más fácil acceder a convencer a la editorial para sacar el libro. Oscar, y cuando lo ves al nene, ¿no? Primera cosa que me gustaría que nos contaras es, ¿por qué tuviste la necesidad de recoger ese material? Porque seguramente es una cosa que la tenías pendiente, pero hay un momento en que no ocurrió y hay un momento en el que sí ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Desde dónde y hacia dónde? Bueno, seguramente se citaron ahí varios factores al mismo tiempo, entre ellos la acumulación de material, la necesidad de darle una segunda oportunidad a algunos trabajos que en su momento yo había dejado de lado por múltiples razones, y por último el hecho de dar testimonio de todo lo realizado durante todos esos años que trabajé para la prensa escrita. Yo soy un gran defensor del apoyo hacia este tipo de publicaciones. Creo que hace falta mucho más, publicar mucho más material de artistas fallecidos, de artistas que mucha gente no conoce. El testimonio de este tipo creo que ayudaría mucho a recordar a muchos uruguayos que trabajaron en este país y dejaron lo mejor de sí. Lo hemos hablado varias veces con Gustavo, cuántos caricaturistas, historietistas, ilustradores, diseñadores, pintores, prácticamente cayeron en el olvido porque no hay un material recopilatorio de su trabajo, y eso creo que es fundamental. Así que bueno, comencé, si se quiere, por un proyecto mío, ¿no? Pero la idea era dejar, digamos, sí, un testimonio de lo realizado durante tantos años, en esta suerte de selección, porque como por ahí también menciono, no es todo lo producido, sino que es una pequeñísima parte. Tú mismo te sorprendiste cuando descubriste que tenías miles, ¿no es cierto?
cerca de 3.000 trabajos, entre viñetitas, ilustraciones, pastillitas que acompañan los textos de prensa, ilustraciones más grandes, caricaturas, algunos collages. Es que yo guardaba todo. Bueno, esa es otra cosa que leyéndote, a mí me impresionó y me prometí preguntártelo, y es, más allá de las características que tendrás como ciudadano, como hombre de familia, vos en tu ámbito doméstico, como artista más dentro de del dibujo, del arte plástica, de la ilustración, en fin, de las distintas variantes, muy inmensamente ecléctico, pero en cuanto a las... Yo no soy un conocedor específico, ¿no? Pero no solo en cuanto a las formas de abordaje del dibujo desde el punto de vista técnico, digamos, lo que podríamos definir como una instancia un poco más objetiva, sino también desde una perspectiva más subjetiva acerca de lo que la ilustración, el dibujo quiere, pretende o busca lograr, y a su vez otra instancia que no sé dónde ponerla, muchas veces dialogando con otros soportes de comunicación, ¿no? La palabra escrita, un libro, un acontecimiento, un disco, en fin, es casi como un Leonardo da Vinci que todo lo que hace lo hace bien, ¿viste? Esa cosa que te da tanta bronca que tan pocos tengan tanto talento y que hagan todas las jugadas bien, que levante el centro, que entre a cabecear, que marque, que haga cobertura, y que encima sea capitán y buen compañero, ¿viste? Eso que hay de esos, ¿no? Hay, por suerte los hay, ¿no? Esta es una opinión personal, acabo de perder un gran amigo de la vida como Daniel Vidart, que creo que juntaba, loco, ¿todo bien? Pará con todo bien, ¿no? Bien, en fin, a mí me parece que eso ocurre, pero además de todo eso, loco, ¿tenías todo clasificado y guardado? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo vengo de una familia en la cual mi padre guardaba los recortes de cablecitos para ver si el día de mañana podemos andá a saber si no los vamos a usar el cable. Pero bueno, sí. ¿Puede decir que hay una herencia directa de esa práctica? No sé, quizás se guardaban, costaba mucho comprar las cosas, conseguirlas, bueno, había que guardar los sobrantes, pero yo más que nada atendía a una sugerencia en su momento de Manuel Espinola Gómez, un pintor uruguayo que de algún modo fue mi tutor, mi maestro, que me decía, no tienes nada. Mirá lo que dice, no sé, tengo mala caligrafía. Que Manuel Espinola Gómez. ¿Viste? Que me lo había notado sin saber, porque es brutal cómo aparece Espinola Gómez en tu obra. Sí. Entonces, para cualquier mirador, ni siquiera particularmente atento, ni que vaya a hacer una entrevista como en mi caso, aparece en una dimensión. Mira, el otro que tengo es Leo Maslía, simplemente elegí dos, tengo una selección más amplia, para que en un momento hablarte de él, pero es brutal que haya venido Manuel sin que yo te lo traiga, ¿no? Claro, sí. Quizá el ejemplo del Peludo Espínola un poco es exagerado en el sentido de que él decía, usted tiene que guardar todo, no tiene nada, ni catálogos, ni recortes, ni dibujitos, ni bocetos. Él mismo lo aplicaba a su diario vivir, pero se iba un poco al extremo porque vivía como... casi tenía síndrome de Diógenes, ¿viste? Copiaba demasiada cosa. Igual yo... ¿Vos lo tenés? No. Me falta esto. Voy en el guión. Me falta muy poquito para eso, pero el asunto es que yo tenía todo clasificado por años, por medio de prensa, distintos tipos de clasificaciones, y hasta que un día, no recuerdo bien cómo surgió, creo que también a través de Facebook, cuando subí una ilustración, una caricatura, que alguien dijo, pero qué bueno, ¿por qué no juntás todo eso y haces un...? Me estoy dando cuenta de que hay dos características buenas de Facebook, ¿no? Haber conocido a Gustavo a lo mejor volvemos. A lo mejor volvemos. Pues a lo mejor te estás perdiendo de algo.
Y bueno, empecé a revisar todo ese material y bueno, para mi sorpresa, como bien vos decías hace un momento, no todo, digamos, sobrevivió, Claro, no, claro. me encontré con un material que envejeció desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de lo estético, y seguirán durmiendo en esas carpetas que todavía no me decido a tirarlas, así que será una mala herencia para mis hijas que no sabrán qué hacer con todo eso y se verá. ¿Y tenés una casa grande? Porque eso ocupa mucho espacio. No tengo una casa grande y ese es el problema. Bueno, en realidad esto es a pedido de tus hijas que están bajando acá y tienen que hablar contigo. No, mentira. Pero Podría ser una intervención familiar. una gran fogata, ¿no? El asunto es que, bueno, de esos 3.000 trabajos seleccioné este puñadito de forma muy subjetiva, por supuesto, porque si otra persona se pone a hacer esa selección seguramente hubiera elegido otro tipo de material. ¿La selección la hiciste solo tú o embarcado ya en un apoyo editorial, como suele ocurrir, con aportes o decisiones de la editorial? No, como dice Gustavo, ya tenía todo el material pronto. Creo que no recuerdo si te mostré todo el material, pero creo una gran parte. No, lo que bichamos fue que, lo que hicimos fue, Oscar nos llegó como una muestra de cada uno de los capítulos, porque una de las cosas más importantes que tiene el libro es que muestra la versatilidad de Oscar como dibujante, que practica 1000 maneras diferentes de dibujar y siempre reconoces a La Roca en esas obras, por más que sean de estilos distintos, con técnicas diferentes, que puede ser una página de historieta, puede ser el diseño gráfico de la tapa de un disco, una caricatura de la fiebre amarilla de Blanes mezclándolo con los Simpsons, mixturando la cultura pop con nuestra cultura. O sea, desde todos los lugares que él toma el contacto con la ilustración, siempre se reconoce a La Roca detrás de eso, pero a la vez utiliza una paleta inmensa de técnicas que está muy bien demostrada en todo el libro. Y desde ese lugar, miren lo que justamente apoyando lo que dice Gustavo, Elvio Gandolfo, que es uno de los prologuistas, ¿no?, señala, entre otras cosas, dicen que Mallarmé dijo que el mundo existe para llegar a un libro. El de Óscar La Roca es uno de los más cercanos a la variedad del universo, con rostros y cuerpos célebres o anónimos, tapas de disco, historietas, versiones de obras célebres del arte nacional, tapas que nunca fueron, una genial para Horacio Quiroga, apenas una parte de lo que entró y sigue entrando por los ojos un poco más abiertos que lo normal del autor. Y permítame agregar un comentario que también sobre el libro hace Carolina Santaelo Franco, y señala, en tan vasto todo lo construido por La Roca, tan nuestro en la recreación de lugares y gentes, tan acertado en la elección del detalle que se libera de cualquier prejuicio, moda o impostura. Para el espíritu nómade, la obra de arte también es un anclaje. Para el espíritu quieto es la rosa de los vientos, la risa, los tormentos, las pesadillas y los paisajes. Invito a los navegantes a una aventura de sensaciones, sentimientos, pensamientos y ejercicios de las libertades. Y ya que estamos, permítame citar a Aroxa, del que hablábamos recién, también otro de los prologuistas, señala, su actividad, sin embargo, no concluye bajo sus dotes de dibujante y artista visual. La Roca se ha comprometido con inquietudes intelectuales sobre el arte y las circunstancias que lo problematizan. Algo insinué más temprano. Dejó sentados juicios y enfoques sobre el comportamiento del medio con los artistas y de los artistas con el medio. Testimonio de lo expuesto son los artículos periodísticos y ensayos que han quedado como legado de sus observaciones. Este volumen nos deja hoy un resumen de una parte de su fecunda obra, diseño, caricaturas, estudios, viñetas e ilustraciones inéditas, así como otros trabajos publicados en diferentes medios de prensa, dice el gran maestro, ¿no?, Aroxa. Me parece muy interesante cómo, con distintos énfasis, con distinta paleta de colores, los prologuistas
concluyen en algunos puntos que resultan muy notorios, muy visibles de tu condición y de tu trayectoria a lo largo de estas décadas, ¿no? Algo así como que has sido, aún transitando distintas etapas, has sido un artista claro, prístino, como decía Aguilera, reconocible. Sí, yo no seguro. Pero No sé qué. Pero ¿no te pasa a vos cuando ves? Puedo coincidir con ellos, sí. Claro. Pero, Soltate. creo que sí, creo que hay una... A propósito de lo que, para enganchar con lo que decía Gustavo recién, en lo que se refiere a la cantidad de estilos o registros, si bien eso puede mostrar cierta versatilidad, también es cierto que alguien tendría el derecho de decir que no tengo un estilo muy definido y por eso titubeo y abandono eso y arranco para otro lado, entonces después incursión en el collage o en la tinta o lo que fuere. Hay un poco de eso, yo lo dije varias veces, yo soy un atrevido por haber incursionado en la caricatura. Me gusta muchísimo la caricatura, me gusta muchísimo la historieta, pero no soy ni caricaturista ni historietista. Pero es tanta la pasión que he sentido por esos dos lenguajes gráficos que me he animado a hacer alguna cosa, no con el resultado que yo hubiera deseado. Es decir, no hay una gran personalidad puesta ahí. Seguramente hay un cúmulo de estilos tamizados a través por mi admiración hacia otros artistas, entre ellos Arocha, donde se puede ver el trazo de algunos maestros reconocibles, pero creo que nunca consolidé un estilo propio con la caricatura ni con la historieta. Sí, creo que con mi obra gráfica o artística, si se quiere de alguna manera, ¿no? Porque le he dedicado mucho más tiempo. Todos estos trabajos fueron sucedáneos de mi labor como dibujante para un medio de prensa. Es decir, por un lado, yo hago mi propia pintura, que no es muy redituable económicamente, y por otro lado, tuve la necesidad, y por suerte, el trabajo que en su momento tuve con varios medios de prensa, entre ellos el diario El País y El País Cultural especialmente, que bueno, me abrieron la posibilidad de incursionar en otro tipo de estilo gráfico. También un poco sujeto a las condicionantes técnicas en ese momento, claro, de los periódicos. Recuerdo que Homero me decía, bueno, pero no le agregues mucha retícula, no le agregues mucho punto, porque después esto se quema. Homero era tu jefe, el director y por ende jefe tuyo. Haces una ilustración verbal de él, muy linda, que me pareció, yo no le conocí, pero sin conocerlo me transmitiste la justicia acerca, por eso dije de gusto, ilustración verbal, sí, está bien, escrita, de alguien que lucía de un modo, más seguramente también era de otro. Sí, era una persona que se la consideraba como muy severo, pero muy entrañable, un gran profesional. A los dibujantes y a los colaboradores que llevaban ensayos o reseñas, a veces le tiraba los papeles por la cara. Sí, esto no. Pero era un poco más una pose que otra cosa. ¿Y qué te decía cuando le traías? Claro, que había algunas formas de sombrear la figura que en ese momento, dadas las características técnicas de los medios de impresión, podían quemarse, podían saturarse. Entonces yo tenía que elegir un tipo de trazo, para hacerla corta, ¿no? Tenía que elegir un tipo de trazo más grueso. Entendí. Que permitiera una reproducción fidedigna. Si yo hubiera trabajado con plumas muy delicadas, eso hubiera terminado mal, se hubiera empastado todo ese tipo de... Hoy esos límites ya casi no existen, ¿verdad? Exactamente, estoy hablando del año 89, 90, 92. Se fueron perfeccionando a partir de 94, 95,
los medios de reproducir a través del offset. Hoy actualmente se pueden hacer filigranas muy delicadas, colores muy variados, y eso lo respeta la máquina. En ese momento teníamos que sujetarnos a un tipo de trabajo, no digo más tosco, no digo tosco, pero sí con menos detalle, ¿verdad? A propósito, me parece justo además que insistamos un poquito más en Homero Alsina Tevenet, porque es una forma de también necesario reconocimiento. Totalmente, totalmente. Una figura clave desde muchas perspectivas. Totalmente. Y además al producto en particular, para mí clave, como es el país cultural, ¿cierto? Totalmente, sí. Entonces, miren lo que dice, por eso yo creo que es bueno que lo sepan también. Su director, Homero, por sugerencia del artista Jorge Satut, ingresé en diciembre de 1989 al plantel de colaboradores del suplemento semanal El País Cultural. Su director, Homero Alsina Tevenet, era conocido por la exigencia con la cual seleccionaba y corregía los materiales entregados por los colaboradores del Cultural. Pero también era, miren esto que me parece que es una guiñada de carácter filosófico, ideológico, que me parece muy interesante. También era evidente su respaldo hacia aquellos que rogábamos por más trabajo. Alsina siempre fue más blando de lo que aseguraban las anécdotas tejidas en su derredor. Un cordero con piel de lobo. Es así, eso es lo que tiene que ver con el trabajo. Fíjate vos que el Cultural llegó a tener 22 dibujantes que circulaban diariamente por las oficinas de suplemento. Y bueno, a todos se les daba trabajo. Pero bueno, había algunos que peleábamos para tener más participación, porque cobrábamos por trabajo publicado. Éramos rentados, pero trabajamos de forma freelance, ¿no? Se cobraba en función de lo que... A propósito de esta perspectiva, vos tenés 40 años de trayectoria, ¿no? Sí. 40 y poquito, ¿no? Podríamos decir. Empecé muy niño. Bueno, 40 y poquito. Si no van a creer que... ¿Y siempre has vivido de tu muñeca, digamos? Bueno, no siempre, pero sí. Me imagino, con altibajo, Sí. ¿Te las has ingeniado? Bueno, hoy me ocupo soy docente en artes visuales, digamos que sería, pero totalmente vinculado. Es hijo de... Totalmente vinculado, directamente vinculado a este trabajo. Por lo demás, te podría decir que a nivel de ventas en galerías de arte te diría que no. Y en lo que tiene que ver con los medios de prensa, bueno, los medios de prensa han sufrido una metamorfosis por todo el tema, digamos, de las páginas de la publicación en internet y demás, que ha hecho que los medios un poco se recogieran, ¿verdad? Achicaran espacios. Así que bueno, estamos en una etapa intermedia que se verá cómo los dibujantes de prensa pueden sobrevivir en un mundo donde la virtualidad está ganando espacio y donde los medios físicos están proclives a desaparecer. Y justamente ese mundo en la que la virtualidad, cito textual, está ganando espacios, también provoca nuevas fragilidades, pero también nuevas posibilidades. Y una tiene que ver con la cada vez más lábil importancia o freno de las fronteras. Quiero decir, uno ya es artista del planeta entero, claro, porque no hay que viajar para. ¿En qué está esa etapa? ¿La has buscado? ¿Soñás con ella? ¿Se ha dado? ¿No se ha dado? Contad, ilustranos. Bueno, no, hoy ya abandoné un poco, digamos, el buscar fuera de fronteras. Cuando era más joven que ahora. Lo hacía físicamente. ¿Cuántos años tenés? Decila. Sí, 56. Bien. Cuando era más joven no existían los medios electrónicos,
tenías que viajar con una carpetita, enviar la carta, ir o enviar a alguien que te enviara el material. Ahora es mucho más sencillo. Pero bueno, creo que hay que dejar espacio a los más jóvenes que están un poco... además, hay excelentes artistas nuevos, excelentes jóvenes que han aparecido en la escena local, que están tratando de justamente de trabajar afuera del país, vendiendo su material. El único caso que yo conozco de dibujante uruguayo que trabajó para el exterior antes de la era internet fue Eduardo Barreto, un dibujante uruguayo que dibujaba justamente Batman y Superman para la DC Comics, claro. Y enviaba los originales desde Uruguay, porque ni siquiera se podía enviar de forma electrónica, había que enviar las planchas en carpetas físicas, pero hoy hay mucha gente joven que está trabajando de forma fluida con el exterior, eso es cierto. Bien, pero... No es mi caso. ¿No? ¿Dirías que lo tenés como... ya estás un tanto resignado que se pueda dar? No lo siento como una necesidad, a eso voy. Y me hablaste de un costado que entiendo, sí. el aportar o trabajar para un medio, pero pienso, tus otros trabajos, los que podían ser perfectamente exhibidos en galerías, sí. en París o Nueva York, digo, sí, para ir a lugares comunes, sí, ¿no? Sí. ¿Hay chance, la has recorrido? Porque... Sí, yo puse en el exterior varias oportunidades. Justamente. ¿Y cómo anduviste? Porque esas son cosas raras a veces de... Me imagino que en esto andar muy bien no es garantía de, como en casi toda la vida, ¿no? Claro. De altas calidades, pero si andas bien también puede ser por altas calidades. Por supuesto, claro. Y andar mal no significa que tenés bajas calidades, y a veces sí, andás mal porque lo tuyo es espantoso, todo, ¿no? Totalmente. ¿Verdad? Todas las cuatro chances. Las cuatro chances, exactamente. En tu caso, así... ¿Por qué fue lo que se dio y qué fue lo que se dio? Bien, yo puse en el exterior en varias oportunidades, pero nunca me afiancé en esos lugares y mantuve una venta más o menos regular. El mercado del arte en general es muy caprichoso, ¿no? En Uruguay, primero que no existe el mercado del arte, han cambiado bastante los últimos 30 años las pautas de consumo, ya no se compra prácticamente obra artística. En el exterior sí, un poco más, un mercado como el argentino es grande, el brasileño es mucho más grande, pero eso también implica que mucha gente está orbitando alrededor justamente de las mismas vidrieras, de las mismas vitrinas, lo que hace que tampoco sea sencillo por ese lado. Así que a veces es una cuestión de suerte, bueno, de que prenda tu obra, de que interese al galerista, de que el público se enganche con eso. Por la experiencia que tengo con otros colegas, vivir como artista, o sea, vendiendo obra física, es muy difícil. En Uruguay debe haber un puñadito de artistas que han logrado llegar a vivir de su trabajo como artista plástico. Otros están buscando nuevas fronteras, pero en todo caso, ya te digo, el mercado es muy... No es, bueno, vamos a hacer esto que es lo que más se vende. No hay una receta como en otra época, porque podía hablarse del arte más académico, o al revés, el arte más o menos abstracto o lo que fuere. No hay un código, una señal que te diga es por acá, porque a veces puede funcionar una obra bellísima, sea figurativa o no figurativa, o puede funcionar una obra, digamos, más acotada a los nuevos lenguajes, a los lenguajes más contemporáneos. Pero la posibilidad de que alguien que esté aquí diga, mire maestro, a mí me gustaría tener una de sus obras, ¿no? ¿Puede darse? ¿Cómo funciona? No, claro, no trabajo más en galerías hace años. Yo trabajé en una galería en la década del 90, Galería Latina. Por lo tanto no. Pero puedo ir a su taller, por ejemplo, sí. Es más, una de las razones por las que yo abandoné trabajar en la galería fue que uno de los marchands me estaba dando indicaciones de cómo presentar el trabajo, de cómo dibujar a esas mujeres más o menos voluptuosas, y dije, bueno, esto no es para mí. O sea, presentar en el sentido,
cómo hacerlo. ¿Cómo Casi. hacerlo? Claro, porque yo le llevaba una serie de dibujos y me decían, no, pero mirá, tenés que hacerle más tetas. Ahí está, ahí está. Para utilizar el lenguaje del galerista, ¿no? Yo hablaba como galerista y no lo sabía. Y Personaje de Molière que hablaba prosa y no lo sabía. No. Pero el asunto es que, Digamos, porque eso iba a ser más vendible, según ponele, en su momento el Marchand entendía que podía tener más salida. Y bueno, yo no me pude acostumbrar a ese régimen de trabajar a pedido y a un pedido tan, además, tan detallado, ¿no? tan específico. Tan ¿no? específico. Así fue que por común acuerdo dejé de vender en galerías comerciales y desistí de buscar un lenguaje que fuera proclive o que fuera vendible o que fuera del gusto de los compradores. Así que renuncié a eso y me dediqué, digamos, a trabajar por otros lados, siguiendo con mis trabajos de prensa y desarrollando mi carrera docente. ¿Y en tu condición de docente dónde la desarrollas? Bueno, ahora estoy dando clases en varios lados, en el interior y acá en Montevideo. ¿Pero en ámbitos públicos o privados? En ámbitos privados, talleres privados. Y todo surgió a partir de un colega que me llevó a un taller, que se necesitaba un dibujante en ese momento, y bueno, arranqué hace 22 años. ¿Y qué pasa a propósito, no? Porque yo hago el ejercicio de ponerme en el lugar de quienes están escuchando esta charla y piensan, a mí me pasa con la capacidad de dibujar, no sé si está bien expresado de ese modo, hay algo similar a las matemáticas, ¿no? Como que ya desde muy en el arranque de nuestras vidas nos colocamos o nos colocan o un poco y un poco en determinadas casillas. Eso es casi toda la vida permanentemente, convengamos, ¿no? Por eso de que aquello de las libertades plenas luce como en todo caso una expresión de deseo, porque en realidad ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Quién? ¿No? En fin, está. La pregunta es, tengo la impresión, y tengo acá un maestro para que no me lo responda, tengo la impresión que del mismo modo que ya de muy pequeño decimos, yo para los números no. O la tía que dice, para los números no. Y hasta el guarda del ómnibus, cuando te subiste, vos para los números no, ¿no? Entonces, es obvio que vos empieces a repetir, yo para los números no, ¿verdad? Y lo mismo para el dibujo. Este es el que dibuja bien, ¿eh? Y el otro es, yo soy incapaz de hacer un dibujo, hago un fosforito y hasta me queda mal, ¿verdad? Esa es una construcción de carácter cultural o posta a posta, se lo digo además a un autodidacta, ¿no? Si le pegás bien a la guinda, le pegás bien, y si no le pegás, no insistas, papá, no es lo tuyo el fútbol. ¿Entendés? ¿Y qué pasaría si alguien de los que está acá anda con ganas de probarse? Yo creo que en algún caso, puede haber una natural inclinación a que uno se sienta más o menos identificado con un oficio, con una profesión. Bueno, eso todos lo saben. Siempre quizás hay algo adentro de uno que lo lleva hacia ese lado, y al mismo tiempo puede haber una negación de decir, bueno, no, yo por acá no puedo andar. En todo caso, creo que a veces hay un poco de prejuicios en el sentido de que, bueno, yo hago el fosforito, pero hay que ver qué significa el arte, qué significa representar una figura. Es necesariamente tratar de repetir la realidad, por decirlo de alguna manera. Quizá hay gente que no ve que pueda desarrollar un lenguaje por el lado de la expresión plástica porque lo que hace no coincide con su idea de la representación en el arte. Claro. Pero quién sabe,
si a Modigliani le hubieran dicho, no, lo tuyo no tiene nada que ver con la representación del arte que se está haciendo en este momento afuera, pero sin embargo, es decir, con esto quiero decir que no necesariamente un solo modo de representar la realidad tiene que evaluarse o valorizarse como arte. Hay otras maneras, por ahí puede ser un fosforito, ¿cómo no? Pero hay que buscar de cómo a ese fosforito le podemos dar carácter de lenguaje o lo podemos explotar al extremo de sacarle algo para decir. O sea que, a ver si logré entenderlo bien, no tener la capacidad de representar en forma muy acertada la realidad, que eso, que un dibujo más naturalista, no sé cómo se llama, sí, más figurativo, ¿no? Pongámosle académico. Cosa que a usted le sale muy bien, ¿verdad? Sí. Históricamente, ¿no? Ha sido como un rasgo tuyo de decir... Sí, sí. No le tengo, ¿no?, problema a utilizar la palabra, porque lo académico también está un poco contaminado por el prejuicio de que la pintura académica de los salones franceses, no tiene nada que ver. La palabra académico ha perdido su carácter de sustantivo para pasar a ser adjetivo, ¿no? Totalmente. Y lo que luce como un error también, ¿no? Entonces, una persona que no sea capaz de transitar por esa calle de lo más académico, no necesariamente es un individuo que no esté con chances de transmitir a través de cierta forma de dibujo cosas que incluso ya no solo puedan ser valiosas para sí mismo, lo que alcanza de sobra, totalmente, sino incluso para otros. Totalmente. ¿Así es? Sabés que hace unos años, una entrevista que le hicieron a Rubén Olivera, él comentaba que algunos... El cantautor, ¿verdad? El cantautor uruguayo, Rubén Olivera, él comentaba que algunos de sus alumnos le decían, no, pero mi voz no sirve para cantar, porque... Pero claro, hay que ver qué idea de voz tenía el alumno, con qué se comparaba, con qué registro vocal se comparaba. No necesariamente hay que tener un registro de voz que tenga que ver con los ídolos que escucha ese alumno, sino que a veces una voz grave, afónica o lo que fuera, se le puede, decía eso Olivera, también puede explotarse y desarrollar desde ese lugar una forma distinta a la de otros, pero que guarde un potencial para comunicarse a través del canto. Es decir, todos tenemos prejuicios de cómo se debe cantar, cómo se debe dibujar, en fin. Pero sin embargo hay algo, voy a entrar a pelearte citando paradigmas más o menos establecidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, se dice, sin embargo, que aún para bailar lo más alejado, si querés bailar un buen candombe o un rap o un reggaetón bien jugado, está bien, hermano, te puede salir bien. Pero si sos bailarín clásico, te va a salir mejor, porque fuiste a la madre, fuiste a la raíz y después empezás a deconstruir o a construir desde esos lugares. Sí, yo creo en eso, está bien. Sí, está bien porque, claro, ahí hay una gimnasia previa, un estudio del movimiento, un ejercicio que te posibilita, digamos, explorar otras formas de bailar, eso sin duda, ¿no? La práctica es todo. También en las artes visuales, yo muchas veces le digo a mis alumnos, cuando alguno quiere incursionar en la abstracción, ponele, ¿no? Sí. Bueno, pero para llegar a la abstracción, lo que digo siempre, es bueno conocer cómo representamos una figura en el espacio. Claro. Y si la llegamos a conocer a fondo, después sabemos dónde romper, sintetizar, unir con otra figura, valorar más la línea o la mancha, etc. Creo que Picasso lo decía. Te lo iba a citar. Yo llegué a la abstracción por evolución, no por moda. Claro. Es decir, hay un trabajo previo antes de la abstracción. Esto nos lo contaba Rubén Yáñez en las clases que nos daba en la Escuela de Artes Escénicas de Teatro del Galpón, desde el 85, apenas regresó el Galpón, post dictadura, ¿no es cierto? Y bueno, yo tuve la fortuna de ingresar en esa generación y conocer a grandes maestros.
Y estando allí, recuerdo que hablamos muy mucho de tu muestra en la Intendencia y sobre eso quisiera hacerte una pregunta. Pero me acuerdo que Rubén Chani nos contaba, en la dirección del que decís, que una vez fueron jóvenes pintores a llevarles sus trabajos y todos eran hiper abstractos, ¿no? Y él dijo, todo indica que Picasso parece que era medio asquerosote, ¿no? Entonces parece que él les dijo, está bien, pero ¿por qué cada tanto no dibujan una cara con dos ojos? ¿No? Es decir, no, se dice que dijo, la verdad que no lo sé, pero en todo caso apunta a eso, es decir, para empezar a saber cómo no hacerlo, primero tenés que saber cómo hacerlo, ¿no? Así es. Y otra cosa que Picasso dijo, esta por lo menos he escuchado más veces, sé que es probable que o es un mito más reproducido o quizás sea cierta, es algo sobre lo que quiero preguntarte a vos sobre tu trabajo, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Esta idea de que el poeta... Tanto de inspiración, tanto de trabajo. Claro, esta idea de que, ay, no me sale porque no estoy inspirado. Sí, pero nunca te veo haciendo muñeca, como dicen que García Márquez hacía siempre, escribía, aunque no estuviera escribiendo algo así como abdominales, ¿no? Sí. Y el pintor que siempre está, cosa que sí, entre comillas, llega a ella, la inspiración, la musa o lo que fuere, te encuentre justo... Es así, ¿Cómo te llevas con ese concepto? Sí, tal cual. Creo que uno tiene que estar permanentemente tramitando las contradicciones con sus propias debilidades, estar trabajando, buscando formas de, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? ¿Realmente podré ir más allá de lo que...? Y en ese momento es donde puede surgir, sí, no te digo que te visite la musa, no creo tan literalmente en eso, pero sí, encontrás una forma que a veces de manera fortuita surgió en ese momento una forma de representar algo, pero depende mucho del trabajo, no es que estás sentado y decís, hoy estoy inspirado, voy a sacar una obra de arte. No, es así, tal cual decía Picasso. A propósito, está la muestra de Picasso en el Parque Rodó, fuiste a verla, vas a verla, ¿qué opinión tenés del acontecimiento en particular? Bueno, ya que estamos, de Pablo Picasso. La fui a ver, pero todavía no con el tiempo que se merece la exposición. En principio te diré que sí, son obras muy valiosas. ¿Y irías a verla de nuevo? Totalmente, sí. La idea es ir con alumnos incluso, hacer una visita guiada. Creo que es muy importante acercarse a la obra de un pintor de este tamaño. En lo personal, Picasso no es un gran artista de relevancia para mí, creo que es un artista bastante desparejo. ¿Sobrevaluado? Mirá qué cosa. No, sobrevaluado no. Pero desparejo. Pero desparejo, sí. Tiene algunas obras extraordinarias, pero no todo lo que produjo desde mi punto de vista es extraordinario. ¿Hay alguno que sí sea? Sí, toda la primera etapa posterior a la época azul y rosa, bueno, que la época azul y rosa en sí son dos etapas maravillosas, pero la primera etapa en la que él incursiona con el origen del cubismo, que se dio a partir del año 1907, toda esa etapa es una etapa fértil de mucha búsqueda, de mucho encuentro, y después un poco como que se durmió en los laureles, no de ahí para acá, creo que en algunos momentos de su vida, y entró como que a hacer una gimnasia, como quien teje un pullover, no siguió hurgando un poco más en el asunto, sino que dijo, bueno, acá hay como un modelo a seguir, le sacó mucho jugo a eso. Igual el oficio era impecable en cada uno de esos trabajos, pero no son todos hijos de un momento, digamos, de luz y de búsqueda fundamental en su trayectoria. No tengo tanta posibilidad de advertirlo en los artistas plásticos, pero quizá uno pueda encontrarlo muy claramente, o más claramente, por ejemplo, en músicos, cantantes en particular, ¿verdad? Esos que vos sentís que encontraron el cómo hacerlo y más o menos se repiten.
Porque Como también, una fórmula, ojo, ¿no? Como una fórmula, ¿ves? también porque, para no ser injusto con el artista del todo, porque a veces cuando cambian, son esos cambios muy mal recibidos por su propio público, ¿verdad? Se genera como una cosa de... También están direccionados, así como yo estaba direccionado Por el una Marshall, galerista, también me imagino que las discográficas direccionan a sus que le decía, músicos y dicen, hacerla más voluptuosa. hacerla así, colocar. Bueno, Jaime Ross creo que relata eso cuando estuvo en Miami, ¿no? Con el esposo de Estefan, ¿no sale? Estefan. Que quería ponerle una serie de trompetas y una serie de arreglos para incorporarlo, ingresarlo al mercado de Miami, y Jaime se resistió a eso y se volvió al Uruguay, ¿no? No quería que le tocaran. No, me acuerdo de la anécdota, no estoy tan seguro que haya sido con el esposo de... Sí, no, porque recuerdo, a lo mejor tuvo más de una experiencia, ¿no? Pero yo recuerdo que hablaba de un productor que decía, era brutal porque era la imagen del productor, es decir, mucho perfume, camisa floreada, abierta, cadenas de oro, era un lo que empresario decía coincidía hasta con su imagen, ni siquiera cuidándola. Y me parece que el marido de Gloria Estefan, que creo que es Estefan, ¿no? Emilio, sí, Estefan, de apellido. Sí. Pero igual, se entiende. Y ahí ingresamos, claro, a un asunto que tenía que ver En los con el escritores se da mucho también, ¿no? Claro. Esta idea de ya conozco cómo hacerlo y trágate. Sí, hay casos, hay miles de casos, Sí, ¿no? sí. También en la literatura. Y ya que estoy curioseando por ese lado, ¿encontrás algún artista, yo digo para ampliar visual, el artista plástico histórico, el pintor, pero como hoy día también, que vos, recorriendo su trayectoria, ingresando en su universo, aún con distintos momentos y periodos, decís, pucha, este siempre hizo goles? Tampoco creo que el artista esté obligado a hacer goles. No, siempre, ya. Porque... No, pero si había alguno, ¿viste? Que uno diga que es como muy parejito. Sí. Y bueno, sí, puede haber unos cuantos, ¿no? Los más clásicos, Miguel Ángel, Grunewald, Van Eyck, Paolo Uccello, Da Vinci, los contemporáneos, ya es distinta la cosa, porque ya cuando ingresa el mercado como intermediario entre el artista y el consumidor o espectador, ya la cosa un poco se entra a complicar, y no necesariamente la velocidad o la cantidad de obra exigida por un Marchand va a significar que toda esa obra que se vende rápidamente como pan caliente tenga que tener la misma calidad que la primera obra que vendió como pan caliente. Perfectísimo, claro. Pero el caso Van Gogh, por ejemplo, que justamente perversamente murió sin éxito, ¿no? Por lo menos sin subrayado éxito. Sí. Se puede decir que la exigencia del mercado no jugó tanto. No, porque no. Es más, pero yo teniendo unos 19 años, 18, 19 años, yo quería vender para el mercado, quería sí, buscar claro. aquella beta. Ojalá eso pueda. Que claro, tengo que encontrar qué es lo que más se comercializa, qué es lo que. Pero no pude. Bien. Y cómo, viéndolo a la distancia, ¿no? 35 años después, ¿qué rol terminó jugando aquella muestra censurada tuya en la Intendencia de Montevideo? Seguramente episodio que recuerden, bueno, acá hay gente muy joven que seguramente en aquella época balbuceaba, pero bueno, probablemente hablaron con sus padres acerca del acontecimiento. Bueno, creo que esa censura fue un gran disparador para que yo me pusiera justamente a estudiar algunas cosas dentro del ámbito teórico. ¿Qué sucede con el arte? ¿Qué pasa con la representación? ¿Hay alguna diferencia entre el erotismo y la pornografía y la representación de estas dos modalidades temáticas? Cuando yo fui censurado, no para nada, creo que fui muy ingenuo. Yo no creía que estaba haciendo ni arte erótico ni pornográfico. Descubrí que podía ser un arte que lesionaba a los demás, pero eso lo descubrí a través de la mirada de los otros. No fue algo que a priori yo me dije, voy a hacer una obra
absolutamente transgresora y radical, Sí. para el paterno bourgeois, y yo Y ya van a ver. soy un transgresor. Yo tenía 23 años y era eso lo que estaba haciendo. No, hasta que alguna gente empezó a decir, oh, qué fuerte, esto es fuerte porque se ve esto, esto y esto. Y ahí empecé a mirar con los ojos de los otros. Seguí adelante con la exposición y el auxilio, el apoyo de Manuel Espinola Gómez, que tampoco veía nada extraordinario en esa obra. Así que bueno, que me desayuné de buenas a primeras, que podía afectar, digamos, la sensibilidad de un tercero. Y bueno, toda esa serie de preguntas y de dudas me llevaron a comenzar a hurgar un poco más en esta problemática del arte, y de aquellos temas que para mucha gente todavía siguen siendo, no sé si tabú, pero bueno, difíciles de digerir. Y justamente me apoyo en esta respuesta, estamos casi en el final, para preguntarte, advierto que esa zona que vos transitás, que podríamos, no sé cómo adjetivarla, porque no me doy cuenta qué palabra, pero para que entendamos todos del erotismo, además un erotismo inquietante desde diversos lugares, ¿no? No está presente aquí en la obra, o por lo menos, llámame degenerado, en la dimensión que yo hubiese esperado, a lo mejor estoy diciendo inconscientemente querido. Me pongo yo en primer lugar, como hubo una disposición personal en tal sentido que oficiara como barrera, o ni siquiera estás de acuerdo con esta observación. No, lo que pasa es que como son dibujos para prensa, y eran dibujos a pedido, ahí prácticamente no hay trabajos demasiado escabrosos o demasiado eróticos demás, porque simplemente son ilustraciones que tenían que ver con retratos, caricaturas y demás. A veces Homero me decía, mira que para mañana me tenés que traer un Fernando Cabrera. Eso significaba que, bueno, esa noche tenía que trabajar, buscar fotografías, íbamos al diario, en ese momento tampoco teníamos acceso a internet porque no existía, así que nos prestaban fotografías de las cuales hacíamos el dibujo correspondiente. Pero tampoco es algo que me lo haya planteado como una censura previa, si se quiere. Sí es cierto que hice una segunda. Sí es cierto que hice una segunda serie erótica en el año 2000, en compañía del escritor Carlos Regerman. Como un amigo. Sí, totalmente. Yo hice una serie de dibujos que estaban acompañados por un texto literario. Eso se puso en Barcelona y bueno, no la quise poner en Uruguay porque no quería de nuevo transitar por el mismo periplo de que... Pero ya sin riesgo que hubiera sido censurada, ¿no? Ya sin riesgo, supongo. No, claro, pero igual, no quería tener que dar alguna explicación sobre por qué había elegido ese tipo de obra. Así que es una obra que se puso en Barcelona y que no se puso en Uruguay. Pero salvo eso, todas las series que vinieron después no es porque estuve habitado por una censura o por una autocensura, sino porque se dio naturalmente. La serie, por ejemplo, de los cómics, donde aparece Lorenzo y Pepita, y otros personajes historietas, se dio porque tenía la misma necesidad que tuve años antes de incursionar en esta obra erótica, pero no como una mera ilustración de la gimnasia sexual, sino como una respuesta a el periodo dictatorial que sufrimos. Por eso justamente esos personajes están maniatados, vendados, golpeados mucho. Es decir, es una metáfora a propósito de los sentidos censurados que todos tuvimos que atravesar en esa década oscura. Créame que podríamos invitar a Óscar, a propósito solo de este libro, 14 veces más, para que hablemos de cada uno, ¿verdad? De los capítulos. De los capítulos, porque cada uno es un universo, insisto con esto, bueno, el editor podrá acompañarme, de una lógica y de una unidad que desde la perspectiva del lector
de verdad, Oscar, se agradece, porque facilita el encuentro, facilita, y eso me parece que es un gran mérito tuyo. Y simplemente para dar cuenta, hay uno, Arte Uruguayo, adaptaciones en clave de humor sobre algunas obras maestras del arte uruguayo. No es una idea nueva, claro, pero debajo de la aparente irreverencia dejo constancia de mi admiración por las pinturas que dieron lugar a estas interpretaciones. Amable y cariñosamente, yo te diría que este comentario hasta en alguna medida sobra, porque esa consideración, ese respeto y esa necesaria irreverencia que reivindica está presente por sí misma en la obra. Se sentía mal, es una guiñada que te hago, porque es brutal, porque uno ve a Superman en la puerta de la Ciudadela, o uno ve a los Simpson en el episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y la que está atendida es la mujer de pelo azul. Y lejos de advertir irreverencia o falta de respeto, o un ejercicio, te diría, frívolo de eso que siempre se dice, que hay que matar a los viejos creadores, ¿no? El parricidio tan famoso de los... al contrario, hasta te diría que te dan ganas de volver a ellos. Así que hay mucha generosidad desde ese lugar, y eso es algo que también quisiera yo explícitamente ante todos agradecer. Estamos besando el final y ya tenemos que hacer el sorteo. Uno de ustedes se va a llevar este ejemplar. Oscar supongo no va a tener problema en pegar una firmita. Simplemente contame en qué estás ahora, más allá de tu condición de docente, en qué estás en cuanto al juego, al juego creativo, propiamente dicho. ¿Estás preparando algo? Vos sabés que desde el año 2013 que no expongo. La última exposición importante fue en el Museo Nacional de Artes Visuales, una exposición que se llamó Santas Pascuas, una historia de los simulacros, exposición que después estuvo en Viena. Estoy más abocado, si se quiere, a la escritura de ensayos para algunos portales. Estoy con un libro que estoy todavía diagramando sobre teoría del arte, y un libro para el año que viene que quizás se titule 100 ilustraciones para 100 filmes del siglo XX con textos de Guillermo Sapiola. Después otros proyectos curatoriales, apoyando a gente que se está iniciando en esto. Tu diálogo con la gente del teatro, porque cada tanto estás ahí en la vuelta, sí, ¿no? Sí. Te llaman. Sí. En una obra en la que yo estuve, Sí. el examen de Regerman, justamente, con dirección de Sandra Macera. Como maquillador o como dibujante para la carátula del programa. Siempre, o para músicos también. Bueno, he trabajado mucho para Tabaré Rivero, por ejemplo. Pero bueno, siempre sigo vinculado de alguna manera o de otra a todo este asunto que tiene que ver con el arte y sus diversas raíces. Bien. ¿Alguien de tu familia, tenés 2 hijas, me dijiste? Sí. ¿Alguna de ellas le gusta? Dibujan bastante bien, pero yo para nada incidí, digamos, en... No, pero encaran, agarran el lápiz, dibujan. No, han agarrado para otro lado, por suerte. Pero les gusta el arte. ¿Y dibujás solo en una hoja y con un lápiz, o ya lo haces en la pantalla? No sé cuáles son los procedimientos. Trabajo siempre trabajo sobre papel físico, digamos. ¿Vos? La intervención digital la hago posteriormente, pero en una parte además de la obra, no en todo. ¿Qué fecha cumplís años tú? El 21 de octubre. Bien. Y cada vez... ¿Qué me vas a regalar? Bueno, justamente te quería que nos propongas qué tipo de regalo, pero vale decir calzoncillos, digo para que no... ¿Qué tipo de regalo siempre uno puede caer y sorprender a la roca, que lo va a recibir bien y no lo va a cambiar apenas uno se dé vuelta, va a ir al lugar de... Un libro, por ejemplo. ¿Qué tipo de literatura? Vos sabés que soy bastante amplio en eso. Ajá. Sí, me gusta todo, novela, ensayo,
cómics, filosofía. Pero una hoja para dibujar un lápiz, ¿no? Porque eso te compras lo que a vos te sentís más, ¿no? Justo me regalaste un Faber que no entiende nada. Esa cosa así, ¿no? No te metas en esto que lo resuelvo yo. Gracias, flaco, es así, ¿no? Así tal cual. Oscar La Roca con nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes.